Presenta el siguiente espacio Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, recibimos a la nutricionista Aurora Bispo y Adriana Picasso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? O Adriana Bispo y Aurora Picasso. Como quieras. Como el Arbanoa Carrero, ya nadie sabe cuál es cuál, ¿no? Combinanos como gustes. Bueno, vamos a hablar La sobre verdad que sí. este libro extraordinario y que tiene algunas singularidades. Pero antes, déjenme decirles que en Comag tenés las mejores ofertas para el Día del Niño. Vení al segundo piso y encontrá todo lo que puedas imaginar y con la mejor financiación hasta en 24 cuotas. Camioneta Porsche a control remoto, 12 cuotas de solo 93 pesos. Relojes Okusai con malla intercambiable de regalo a un precio de película, 20 cuotas de 43 pesos. Para los más chiquitos, este andador espectacular, 4 en 1, lo podés llevar en 12 cuotas de 223 pesos. Vení a Comag y sorprendete. Tenemos la mejor financiación y las ofertas son válidas para todo público. Enviamos a todo el interior, en 18 de julio y Gaboto. Bueno, mantener el peso es posible. Sí, de hecho, yo hace muchos años que tengo el mismo peso. De eso doy fe. Pero no, ¿cómo mantener el peso después que hiciste dieta y lo bajaste? Yo le decía a Adriana, bueno, pero esto es como el libro ¿Qué hacer con su $1.000.000? Bueno, claro, el asunto es cómo llegar hasta ahí. Es decir, cómo llegar hasta un peso que uno diga, bárbaro, estoy en un peso ideal o un peso razonable, vamos a mantenerlo. Pero bueno, me decía, hay otro libro antes que este. Exactamente, razón de peso. Sí, razón de peso. Donde No, pero son las teníamos dos. el camino. Digo, uno no es que no sepa cómo hacerlo, es que no lo hace. Claro. Sí. Supongo que muchas cosas tienen que ver con un cambio de hábitos alimenticios y aún de hábitos de vida, ¿no? Bajar de peso, mantenerse en un peso saludable, viene un poco por ahí la cosa. Y un poco Sí. por qué la razón de este libro, ¿no? Porque es cierto, como tú le decís, hay muchísimos libros escritos respecto a cómo adelgazar, distintas dietas, dietas de moda, dietas que salen, surgen, uno pone en internet dietas y caen cascadas de posibilidades. Pero cuando uno busca una opción para mantenerse, son muy poco la información que Claro. hay. En el Uruguay no había nada respecto al mantenimiento. Era como que la persona, bueno, adelgazaba y después llegaba a un lugar donde no se sabía lo que hacer. Y a nivel mundial hay muy poca literatura. Entonces, bueno, de ahí fue que surgió la idea de decir, ¿por qué no volcamos en este libro nuestra experiencia de más de 30 años trabajando en el tema de obesidad? Que si lo planteamos es mucho más fácil bajar de peso que mantenerse en un peso bajo. Yo lo miro por el lado negativo, ¿no? O sea que es mucho más difícil bajar de peso que mantenerse. Sí. Es mucho más difícil mantenerse. Mantenerse, es mucho más difícil. Cuando uno se propone bajar, hay un estímulo, hay una motivación, seguro. hay como una zanahoria. ¿Cuánto voy Sí. a bajar esta semana? Es como ¿Qué una es lo que voy a actitud de compromiso, de militancia con lo que comés, con lo que haces. Claro. Y después si llegué y ahí te relajás, ¿no? Y llegué y bueno, ¿y ahora qué se hace? Entonces, bueno, la propuesta de este libro justamente es brindar estrategias claras, herramientas, para que la persona pueda entender que el proceso de mantenimiento tiene que estar comprendido dentro del adelgazamiento. Claro. No es solamente el adelgazar, sino que debe estar comprendido entre el adelgazar y mantenerse. O sea, son las palabras clave. Hay que decirle adiós a la mermelada, al helado, o hay que darle un lugar distinto. Hay que decirle hasta luego. Cuando haces dieta, Cuando haces un plan de alimentación razonable y te propones bajar de peso. claro. Hasta luego. hasta luego que decía hasta después de la cena. No, Fatal, Gerardo. hay que recordar, Gerardo, que sin duda el descenso te requiere algo más estricto. Sí, claro. Y el mantenimiento es algo más flexible, donde uno puede incluir, sin duda, alimentos en otra proporción y en otra frecuencia que no los teníamos en el descenso mismo. Entonces, ahí hay dos palabras que son claves: la frecuencia y las porciones, Claro. que no es el nunca más. La Claro, porque viste diferencia que de uno lo se que mete tú en la pretendes. dieta con la Sí. cabeza de Usain Bolt. Es decir, acelero, llego a los 100 metros, llegué y ahí me tiro y descanso. Llegué y me quedé. Y Claro. justamente eso es lo que
pretendemos transmitir desde nuestra experiencia, que como muy bien transmitía Adriana, el mantenerse tiene que estar dentro del descenso desde el primer día. Claro. El paciente, cuando escucha, por lo general es reticente. O sea, dice, no, yo primero tengo que bajar y después veo. Precioso, y después veo. Y lo que nosotros tratamos de explicarle es que después no va a haber nada diferente, sino que va a afirmar muchísimas de las cosas que hizo, repitiéndolas e incorporándolas para que se automaticen. Visto en un sentido inverso, si llegamos hasta un punto en el cual tenemos que hacer algo para bajar de peso, es porque todo este tiempo estuvimos haciendo cosas que no deberíamos haber hecho. Totalmente. Y que no deberíamos volver a hacer. Ahí está, que no se debería volver a hacer. Y eso es lo que justamente muy de a poco el paciente olvida. O sea, una vez que llegó, como tú transmitías, siente que llegó y ya está. Y ahí empieza el otro camino. Empieza un camino de continuidad que tiene que tener presente, porque no podemos olvidarnos que la obesidad es una enfermedad crónica. Si es crónica, es para toda la vida. Uno puede salir justamente muy airoso y mantenerse al resto de la vida en un peso saludable, pero la genética nos va a seguir acompañando. O sea que si se vuelve a lo de antes, se va a volver a engordar. Lo que te transmitía Adriana, solamente un 13% de las personas que bajan se mantienen. Claro, ahí tienes un porqué claro de ese libro. Es bajo. Es el 87% restante vuelve a aumentar. Y uno se plantea, ¿el que adelgazó no le gustaba cómo estaba? ¿No estaba conforme? Lo que sucede es que sutilmente las conductas anteriores, casi sin darse cuenta, solapadamente, empiezan a instalarse nuevamente, provocando en la persona la recuperación del peso. La recuperación del peso que bajó y a veces algunos kilos más, ¿no? Entonces, sin duda que lograr un adelgazamiento y un mantenimiento posterior tiene que ver con un cambio de actitud, de cabeza, no tanto de estómago. O sea, cuando uno piensa en un mantenimiento solamente con el estómago, ay, no voy a poder comer nunca más el helado, la torta y todo lo demás, y sin duda ese mantenimiento va camino a un fracaso. Cuando uno logra superar... Lo que no vas a poder es ingerir ese u otro tipo de alimentos de altas calorías o tenor graso con la frecuencia y las porciones que lo hacías antes. Ahí está. En este libro de mantenimiento, justamente, bueno, hacemos énfasis en ese cambio de actitud, en ese cambio de estrategias. El mantenimiento implica una oscilación en el peso, que también hay que entenderlo. Uno cuando llega a un peso no es que me mantengo en ese peso exacto el resto de mi vida. Hay una leve oscilación que podrá ir de 2 kilos más, 2 kilos menos, hasta 5 kilos. Entonces, lo que tratamos también de volcar en el libro es, bueno, ¿qué pasa a aquella persona que adelgazó y lentamente empieza a aumentar? Ahí hay estrategias de regímenes de adelgazamiento que puestos en práctica van a ser eficaces nuevamente, de forma tal de que esa oscilación no se transforme en una curva de ascenso de peso. Y luego volver a un plan de alimentación. Ahora, Aurora decía algo que vamos a hacer de cuenta que no lo dijo, te lo pregunto a vos, decime que es falso. No, claro, hay un elemento genético, no todas las personas engordan comiendo lo mismo y haciendo la misma. Hay un componente. Pero todos los que engordan es porque genéticamente tienen la predisposición, si no tienen suerte. Exacto. Una persona que genéticamente no tenga la predisposición... No va a engordar. No va a engordar, por más que coma no va a engordar. No o sea que aquellos que lo tenemos... Sino el que puede. Ese es el dicho. Ese es el dicho. Bueno, también somos genéticamente herederos de los que nos preparamos para pasar inviernos sin alimentos. Genéticamente somos ahorradores. Claro. Nuestra genética está... Es más, nuestros parientes remotos que no tenían esa facultad la quedaban literalmente. Totalmente. Bueno, tenés un gran conocimiento, Gerardo. Sí. Es de esa manera. Esa oscilación, decíamos, una vez que esa oscilación vuelve a instalarse y la persona que aumentó un poquito vuelve a bajar, después damos sugerencias más amplias, de una alimentación más saludable, con distintas formas de preparación, dando ideas de qué preparaciones saludables se pueden hacer. Es aquello que dice el maestro Tavares, que el camino es la recompensa. Si el camino es el adecuado, hay varios caminos para bajar de peso. Hacer la dieta de moda puede ser uno de ellos, pero puede no ser el adecuado. Pero puede no ser. Porque no hay los cambios suficientes a nivel de mente, a nivel de la forma de pensar, a nivel de la forma de actuar. Uno simplemente para el descenso piensa, bueno, como menos y me muevo más. Claro. Eso ahí podríamos tener un balance básico. Pero hay muchas otras cosas que hay que modificar, que a veces tienen que ver
bueno, desde lo que es el entorno obesogénico en el que nos movemos, desde las porciones desproporcionadas con las que estamos acostumbrados y las generaciones últimas desde el año 60 o 70 del siglo pasado a convivir como si fueran normales, ¿verdad? ¿Te referís a las porciones? A la porción, que el pop actual es normal, claro, a que las hamburguesas de 3 o 4 hamburguesas son normales, a que un refresco de 2,5 litros es normal, tanto en frecuencia como en cantidad. ¿Cuándo se tomaba un refresco antes, Gerardo? No, los tomaba domingos. Un domingo. Y era un el cumpleaños. envase familiar. Sí. Pero ¿te acordás cuando llegó ustedes son más jóvenes que yo. Sí, sí. Cuando llegó el famoso refresco de litro, ¿Eh? la botella parecía interminable. Claro, interminable. Y ahora ves una botella de litro y te parece... Ya tu mente No, es poco. predispone Comprá más, claro. a que no alcanza, ¿no? Exactamente, y se contabiliza, bueno, ¿y cuántos somos para más o menos? No, y fulano, fíjate que Sí, toma más. cuando organizás cumpleaños te dicen tantos litros por persona, 1,5 litros o lo que sea. Y antes era 1 litro, se terminaba el litro y se pasaba a otra cosa. La bebida, por naturaleza, es el agua. Y sigue siendo el agua. En cambio... Ahora, estamos de algún modo, hablando de ese tipo de refrescos con alto contenido de azúcar. Azúcar, sobre todo. Estamos todos de vuelta, incluso las empresas lo saben. La gente está empezando a consumir aguas saborizadas o productos de ese tipo que no tienen Es que también a nivel de la azúcar. Organización Concentración de Mundial, azúcar. a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de las recomendaciones que se está haciendo mucho énfasis actualmente para poder controlar de alguna manera esta pandemia de la obesidad es disminuir el consumo de azúcares. Sí. Fundamentalmente en lo que son refrescos y bueno, todas las preparaciones que tienen azúcar, ¿no? Porque se ha visto que el azúcar y las grasas es lo que más engorda al ser humano. Y la combinación de azúcares, grasas y harinas, que tiene un gran poder adictivo, que hace que la persona quiera comer más, que a veces es difícil de parar. Y uno pone el ejemplo de un alfajor, de una galletita rellena. Digo, es indiscutible que son ricos. Uno me lo preguntas a mí, ¿no te gustan? Claro que me gustan. Pero sin duda que hacen que tengan un efecto adictivo. Da un gran placer y una necesidad de seguir comiendo. De repetir. De repetir, ¿no? Entonces, hay todo un tema que es importante modificar. No podemos modificar todo el ambiente obesogénico que hacía referencia a Aurora, ese ambiente que predispone a que la persona esté cada vez más gorda. Pero sí debemos proponer cambios internos. Vamos a sincerarnos, porque en esto yo soy de los que abre la heladera y mira a ver qué hay. Yo te invitaría a que vayas al botiquín del baño y pero eso no que mires también a ver qué hay. Pero ¿Lo revisás? Pero yo me voy a comer una curita. Pero a veces hay costumbre como decir, ¿qué hago? ¿Por qué estoy acá? Claro. ¿Qué estoy buscando? Sí, bueno, eso ya sería para un psicólogo. No, pero... Claro, es que justamente esta parte, Gerardo, tiene muchísimo de psicológico. Claro. La recuperación se podría definir como psicológica, con muchas más connotaciones, como, bueno, está escrito, que actualmente se sabe acerca de la neuroplasticidad, de colaboraciones que existen a nivel de nuestro propio cerebro para poder, con repetición, modificar los hábitos que eran nocivos por otros positivos. Pero lo que tú comentabas, que es gracioso, abre la heladera para ver qué hay. Yo me quedo, a veces paso una tarde entera mirando. ¿Te quedas así? ¿Yo qué hago acá? ¿Qué estoy buscando? No sé, porque está lleno de cosas, hay cosas. Sí. Y viste que es como son segundos vacíos que... Exactamente. No sé si tengo ganas de comer. ¿Cuántas veces se come momentos de aburrimiento, ansiedad, estás más tenso, tenés una problemática diferente, o a veces por momentos hasta felices. O sea, el ser humano podría comer de más, en exceso, por todo. Sí. Y también como... También es cierto, esto no sé si es una mirada antropológica o sociológica, esa idea de que hay comida en abundancia es extremadamente reciente en la historia, de la humanidad. Y en la historia de nuestras familias, Sí. que no eran familias de gente rica y donde había alimentos en abundancia, pero eran alimentos naturales, ¿no? Frutas, verduras, cocina de madre o de abuela, casera. Todo casero, exactamente. Se ha perdido. Pero ahora tenés en abundancia manteca, refresco, mermelada, galletita. Comprada, galletitas, alfajores. Industrializada, ¿no? Industrializada, Producto ¿no? industrializado. Sí. Digo, es que también ha habido un cambio muy importante en la sociedad. Lo que tú planteabas, ya no hay tantas mujeres que
que de repente estén cocinando. Se ha perdido en muchas familias el compartir la mesa familiar. Está demostrado que las familias que comparten la mesa familiar, comparten un plato de comida sentados en la mesa, tienen mejores hábitos de alimentación que aquellos en los cuales uno come en la computadora, el otro está en el cuarto, el otro está en el living, el otro viene más tarde. Digo, se ha perdido la transmisión que se manifestaba a través de compartir la comida. Y son pequeñas pérdidas que uno dice, pero ¿tanto pueden incidir en la salud? Y sí, la pandemia que estamos viviendo tiene relación con esos hábitos. La pandemia de obesidad, los niveles de diabetes, diabetes tipo 2, diabetes en niños. Era impensable hace 30 años que un niño tuviera diabetes tipo 2. Obesidad. Hipertensión. Colesterol. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Y hasta cuándo? Porque digo, lo otro que no podemos perder de vista es que todas estas enfermedades son factores de riesgo hacia la expectativa de vida. Sí. Porque digo, una persona con sobrepeso, una persona con diabetes maltratada, una persona con colesterol elevado y tiene más chance de tener una enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en el país. Entonces, digo, todo está muy enrabado, ¿no? Vamos a hacer una pausa y después seguimos desentrañando este libro fantástico, que es el libro de qué hacer con el $1.000.000, pero que además con estas nutricionistas que llevan tantos años trabajando en esto, nos dicen cómo llegar a ese objetivo que tiene mucho que ver con cómo administrarlo bien, ¿no? Sin duda. Venimos enseguida, no se vayan. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.